Lo que yo quiero compartir con ustedes hoy es un concepto doble, es el concepto de implante corto y de cirugía guiada. Una nueva proposición, ya que la cirugía guiada nos puede parecer un poco ya hasta pasada de moda si quisiéramos. Pero esta caja para implantes cortos exclusivamente tiene una característica, que es que son keyless o sin llaves reductoras. Para hablar de cualquier cosa de implantología tenemos que citar al profesor Brånemark, y el profesor Brånemark en sus mismas palabras nos dice que la osseointegración fue una situación, un descubrimiento casual, pero que es un fenómeno vascular. Escuchemos. Y como bien dice el profesor Brånemark, esto es un fenómeno vascular en que el cuerpo reconoce al titanio y no realiza o no lleva una reacción de cuerpo extraño, sino que se une a él, como bien sabemos, a través de su capa de óxido de titanio, la capa de óxido de titanio que se forma rápidamente, y este concepto es lo que nosotros conocemos como osseointegración. La integración al hueso del titanio a través de su capa de óxido nanométrica que se forma en nanosegundos. Este fenómeno es un fenómeno vascular, de superficie, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? La vascularidad más que el titanio. Me refiero a cuidar es que no podemos exagerar en la cantidad de metal que le ponemos al cuerpo, porque es la parte importante el cuerpo. Aquí en esta imagen vamos a ver a los dos pacientes originales. Uno, un perro para la fase experimental, y otro, Gösta Larsson, que recibió implante en el año 1965 y lo estuvo hasta el año 2006, fecha en que lamentablemente falleció. Vamos a conversar un poquito más adelante de algunas características de los implantes que él recibió. Lo interesante es que luego el profesor Brånemark propone otra propuesta, esta vez por el lado de la carga inmediata, en el año 1999, no tan afortunada como la primera, llamada NOVO. Pero ¿qué es lo interesante? Que a partir de esta fecha hay muchas publicaciones o, entre comillas, se acepta porque se derriba el dogma de las dos fases. Y en el año 2002 y 2005, la Universidad de Lovaina, a través del equipo liderado por el profesor Daniel Van Steenbergen, nos muestra una posibilidad de instalación de implantes a través de la asistencia de un computador. Así entonces, hoy están derribados los grandes principios de la propuesta del profesor Brånemark, que originalmente nos establecían una especie de dogma. Este dogma vivió por mucho tiempo y hoy solo quedan dos puntos de él: las condiciones asépticas y, por supuesto, el control racional de la temperatura. ¿De qué temperatura? De la temperatura de la instalación o del fresado óseo o la preparación del hueso al momento de instalar los implantes. Estos son los dos puntos fundamentales. Otras cosas que también fueron propuestas en esa fecha, 1985, 1986, 1984, que fue cuando se hicieron todas las publicaciones originales respecto de los protocolos de la osseointegración o de este, entre comillas, dogma, tenían que ver con qué, con cuáles eran las características que tenía que tener este material. Primero, ser biocompatible. Segundo, tener una naturaleza macro y microscópica de superficie del implante, tener una condición, el sitio receptor de salud, libre de infección y en un contexto morfológico. La técnica quirúrgica per se, una fase de integración inalterable y un diseño protésico y el desempeño a largo plazo. Todo eso publicado en 1986, que a ustedes les puede parecer, por supuesto, bastante actual. ¿Cuál es la característica entonces que yo les iba a comentar? Si ustedes observan la radiografía, dentro de lo que se puede, son radiografías bastante antiguas, van a ver que hay implantes
cortos. Por lo tanto, el concepto de implante corto no es nuevo, sino que pudiéramos llegar a decir que es el más antiguo. ¿Por qué? Porque fueron implantes de 5 milímetros los que recibió Gösta Larsson. No la totalidad, sino que algunos de ellos. Las tendencias de éxito actual en osseointegración van en este sentido, a modificar ciertas características tanto del sitio receptor como del implante para mejorar la relación vascular. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, disminución del diámetro y longitud del implante. ¿Para qué? Para dar más espacio al hueso y a la parte vascular que al metal. El diseño macroscópico que tiende a favorecer el anclaje primario. Cambios en la aleación, cambios también en el diseño microscópico, ¿para qué? Para que este implante se adhiera mejor al hueso. Y por cierto, nuevas técnicas de manejo del tejido óseo, como son los derivados vasculares, derivados sanguíneos, los PRF, etc. Y también algunas fresas que cambian, que son condensadoras. Bueno, así podemos decir entonces que estos cortos o implantes cortos, shorts, no son la gran novedad, sin embargo, como que han vuelto a estar, entre comillas, de moda. La caja quirúrgica, por cierto, de estos implantes tiene sus características. La que estamos observando aquí es la caja tradicional, no tiene nada que ver con la caja quirúrgica para o derivada de la cirugía guiada. Esa es bastante especial. Bien, el implante tiene sus características y sus indicaciones cuando hay poco remanente óseo, cuando tenemos un elemento, por ejemplo, un elemento vascular o un elemento nervioso, el cual no debemos tocar, o simplemente cuando hay una pieza dentaria, otro implante o, por ejemplo, el seno maxilar. La característica del titanio ha evolucionado. Hoy día hay una norma, la ASTM F136, que es para el uso del titanio en seres humanos, y el grado, conocíamos el titanio comercialmente puro, el grado 1, 2, 3, 4, 5, y hoy día tenemos grado 23, que tiene una característica, por cierto, bastante especial. Muy parecido al grado 5, pero algo diferente y mejorado. La cirugía guiada, por supuesto que tiene algunas características. La primera característica que hay que notar es que primero que todo, o primordialmente, es diagnóstico, luego planeación, luego cirugía propiamente tal y por último rehabilitación. Todo esto conducido protésicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el elemento fundamental es la posición no del implante, sino que de la pieza a restaurar o la totalidad o la parcialidad de esas piezas, basado en una serie de pasos que acumulativamente nos van a llevar al éxito o al fracaso. Todo esto a través de un ambiente computacional 3D donde confluyen una serie de elementos con los que nosotros vamos a cargar esta información para luego salir con otro tipo de información. Básicamente con escáner de superficie y escáner radiográfico. ¿Y con qué salimos? Con un archivo que se llama archivo STL, el cual procesaremos en una impresora o también puede ser en una fresadora. Este concepto de odontología implantológica guiada o asistida por computador se le ha dado la característica de estática. Y existe también la navegada o que es, entre comillas, dinámica. Algunas características, flapless principalmente, o se hizo famoso por ser flapless, no tiene que ser así, y porque debemos observar, por ejemplo, cuando hay que manejar tejidos blandos, debemos abrir un colgajo. Los tejidos blandos, que son en este caso muy importantes, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos una anatomía de tejidos blandos excesiva en cuanto a cantidad, esta guía va a ser inestable. De ahí que se desprende inmediatamente que la guía más estable va a ser la que se va a sentar 100% en diente. Por lo tanto, la guía más segura es la de implante unitario o tramos cortos donde estamos apoyados en diente. Ali Tomasev, que es un autor que a mí me gusta mucho, hace algunas comparaciones. Una de esas, en este trabajo muy interesante, habla de el proceso con o sin colgajo. Y nos dice que estadísticamente y aparentemente es mejor el sistema flapless, lo que puede ser para muchos una sorpresa
o algo antagónico a la manera en que tradicionalmente se instalan los implantes. Pero lo interesante de entender es que para actuar flapless tenemos que actuar guiados. Muy importante. Lo que no quiere decir, por ejemplo, como estamos viendo aquí, que no podamos levantar un pequeño colgajito. Aquí hay una situación, por ejemplo, de cirugía guiada, donde ustedes están viendo en la imagen de más abajo, donde el colgajo se abre para que traspasen los elementos rotatorios, permitan el fresado óseo y este colgajo se mantiene en posición por medio de una pequeña sutura. Bien, observemos entonces la propuesta de esta nueva caja quirúrgica. Esta nueva caja quirúrgica que va a solucionar o proponer solucionar algunos ambientes donde nosotros vamos a seleccionar implantes cortos. Básicamente dos familias en diámetro y dos familias en largo. ¿Cuál es la gracia de la caja? Que con una fresa va a resolver dos longitudes. Ya voy a explicar cómo hace eso. Y es una caja, comparativamente a las que ustedes ven de cirugía guiada, muy sencilla. ¿Por qué? Porque no tiene las cucharetas y no tiene una gran cantidad de fresas como estamos acostumbrados. Por supuesto que esto obedece a un protocolo, el que debemos seguir estrictamente. Y dentro de ese protocolo están algunas cosas bastante inteligentes, las cuales se resuelven electrónicamente a través del software de planificación. Las casas comerciales hacen asociaciones estratégicas con los prestadores de estos servicios, que son las compañías que hacen software, como Blue Sky Bio, Exocad, Trishape. Trishape fue la primera en incorporar esta caja quirúrgica guiada, Shorty, dentro de la posibilidad de planificación. ¿Qué es lo que tenemos? Primero un tissue punch y después una serie de fresas que ya voy a explicar. Y por último tenemos los implant mount. Los implant mount que sí responden a las dos longitudes, pero dada la conexión responden a las dos familias. Entonces nuevamente tenemos la posibilidad de reducir la cantidad de elementos con los que nosotros vamos a contar dentro de nuestra caja quirúrgica. Lo que es interesante porque son menos cosas para tomar y la hace igual de eficiente. Bueno, ¿qué tenemos que decir? La cirugía guiada o la cirugía estática, guiada o asistida por computador, ¿es un proceso preciso? Sí que lo es, y muy preciso. Ahora, este trabajo también de Ali Tomasek, ¿qué nos muestra? Nos muestra dos puntos o dos criterios comparativos entre, digamos, dos técnicas parecidas. No hay que confundir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se comparó? Se comparó un implante en su punto de entrada y en su parte más apical, en el ápice. Se comparó un implante instalado 100% asistido por una guía estática y otro que se instaló a mano pero se preparó el hueso asistido por una guía. Vale decir, osteotomía guiada, instalación freehand o a mano alzada. Y el otro, osteotomía e instalación guiada. ¿Qué es lo interesante? Que ningún valor de los valores superiores es comparable a los peores valores del freehand. Y al revés, ningún valor de los valores inferiores o más malo es comparable al mejor del guiado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tanto en el punto de entrada como punto de análisis y en el punto más apical, la instalación de un implante 100% guiado supera largamente a uno que, como en este caso, se preparó el hueso guiado, pero se instaló a mano alzada. Es decir, es incomparable si nosotros lo quisiéramos comparar con un sistema de mano alzada en un 100%. ¿Qué habría que hacer ahora para comparar dos trabajos? Uno, comparar un sistema con llaves o cucharetas o reductores versus uno que no tiene llaves, que no tiene cuchareta o no usa reductores, como el que estamos viendo aquí. ¿Por qué habría que comparar esto? Porque se produce algo que es muy interesante de analizar, que ya se los voy a explicar. Por el momento les voy a comentar o les voy a explicar
¿Cómo funciona esto de poder usar una fresa para 2 largos de implante sin alterar nada? Bueno, estamos viendo aquí la fresa que se llama keyless o sin reductor porque en el primer segmento es una circunferencia, es un cilindro, pero es un cilindro con 2 caras planas y luego viene la fresa propiamente tal. Ese cilindro y parte de la fresa son lo que nosotros conocemos el offset, vale decir, la distancia de la parte superior del anillo al hombro del implante. ¿Qué determina el offset en esta fresa? Lo vamos a ver aquí. ¿Cuáles son esas distancias? Básicamente 2. Una, 9,5 para el implante de 6 milímetros y otra, 8,0 para el implante de 7,5 milímetros. Entonces, con estos 2 offset, ¿no es cierto?, de 9,5 y de 8 tenemos una diferencia de 1,5, que son la diferencia entre las 2 longitudes, 6 y 7,5. Ahora bien, vamos a explicar entonces cómo es este offset, que es 9,5 y 8,0. Hay una diferencia inmediatamente de 1,5 milímetros, que es la diferencia de las alturas de estos implantes. Entonces vamos a tener que para el implante de 6 tenemos un offset de 9,5 a la parte baja de la banda negra de la fresa. Y para el implante de 7,5 tenemos un offset de 8,0 a la parte alta de la banda negra que tiene la fresa. ¿Bajo qué? Bajo este cilindro incompleto que tiene 2 caras planas, que ya vamos a explicar por qué son 2 caras planas. Lo interesante de entender es que este offset no lo manejamos nosotros como en otro software, donde nosotros determinamos el offset, tenemos que anotar por ahí, dejar muy bien anotado para que después en nuestra ejecución no nos vayamos a equivocar con los largos de fresa seleccionados. Aquí es automático. Ustedes seleccionan el implante, el software les da el offset y les dice por qué lado de fresas tienen que ir. Y ya está. ¿Por qué? Porque inmediatamente pone la altura. Entonces ustedes trabajan a tope. Nada más que hacer. Este catálogo que está propuesto por las compañías y aceptado por el fabricante del software tiene que estar, por supuesto, muy bien coordinado. Si no está bien coordinado, pueden haber errores garrafales. Bueno, ¿en qué consiste un software? Ustedes ya lo saben. Consiste en un elemento, una imagen 3D que está constituida por un archivo STL que hemos cargado, que viene de un escáner intraoral o de una impresión escaneada y que nosotros lo podemos combinar con una imagen radiográfica a partir de un tomógrafo, un TAC, que puede ser un Combin o un TAC de grado médico. Y esto hace un ambiente virtuoso, muy virtuoso, en el que nosotros podemos, como les decía antes, muy bien diagnosticar, muy bien planificar, para luego salir con un elemento que se llama guía quirúrgica, para hacer ¿qué? Una ejecución del fresado, ya sea con o sin colgajo, para la instalación de nuestros implantes. Muy bien, y este software además nos entrega otros elementos como este, entre comillas, regalito, que no es solamente mostrar la cantidad de hueso, sino que también nos muestra la calidad de ese hueso. Antiguamente nosotros teníamos que seleccionar un espacio, apretar un botón y veíamos en base a unidades Hounsfield la calidad del hueso. Hoy día es más fácil porque a través de una imagen en colores, como estamos viendo aquí, lo que nosotros vemos es esta clasificación de la tipografía ósea del Ekholm-Izarf en los 4 tipos de hueso, expresado en 4 caras de este implante. Vale decir, me muestra la cara mesial, la cara distal, la cara lingual o palatina y la cara vestibular, y nos muestra una imagen en colores de la geografía de este implante relacionada con el tipo de hueso que existe o subyace ahí. Eso es muy interesante para cuando nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, maniobras de condensación, si así quisiéramos, previa a la instalación, o si nosotros por
otra razón, tuviéramos que hacer un injerto para cubrir algún porcentaje de estas caras. Bueno, ahí vienen los criterios para determinar cuál de las dos acciones realizamos. Otro de los elementos de salida son, por supuesto, los anillos, como mencioné, que son exclusivos para cada familia de implante en cuanto al diámetro. Los anillos no determinan la longitud, los anillos determinan el diámetro de las fresas que vamos a usar para la familia implantaria que vamos a usar y también de los implant que vamos a usar, valga la redundancia, para la familia implantaria que vamos a usar. Como les mencioné, un elemento importante, gravitante, es la temperatura. La temperatura se ha determinado en 47 grados como el valor máximo que soporta el hueso para no sufrir cambios irreversibles en su fisiología. Esto está publicado en el año 1984 por Erickson y Albertson y definitivamente sobre 50 grados es absolutamente irreversible, pero se ha determinado el valor de 47 porque es el valor más bajo donde algunos huesos ya muestran signos irreversibles en su fisiología. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que en la implantología tradicional, en sus inicios, ya se hablaba de esto y de la necesidad de refrigerar la osteotomía, imagínense ahora si nosotros vamos a poner un elemento bloqueando esa refrigeración, que es una guía quirúrgica. Esta guía quirúrgica recibe una fresa a través de una llave o recibe una fresa sin la llave. El asunto es que bajo cualquiera de las dos situaciones se tapa ese cilindro que es el que permitiría la entrada del elemento refrigerante. Y eso, por supuesto, ya pueden ver, está publicado y está advertido como un elemento que hay que tener en cuenta. Si nosotros observamos este sistema, como les decía, ahora en una sección axial, vamos a ver que este cilindro de la fresa, que es el reductor, se relaciona con el anillo pero de manera incompleta. Tiene dos caras planas. Esta relación incompleta no impide que sea preciso, que pueda girar, porque se da en la mecánica que si ustedes tienen un cilindro incompleto que se relaciona con un cilindro externo, pueden tener hasta el 51%, vale decir, y un poco más también, sin contacto, pero que les va a permitir tener precisión, como estamos viendo acá. ¿Cuál es la gracia de esto? Que al tener estas dos caras planas, este sistema gira con mayor libertad. Hay acercamiento, hay intimidad en este gap o espacio, pero al tener estas caras planas se produce menos fricción y otorga un espacio para que entre el refrigerante que va a actuar como lubricante, tal cual actúa en un motor, el cilindro y el aceite. En este caso, el suero, que es el refrigerante, actúa como lubricante. Y ahí estamos viendo en las dos imágenes cómo en la sección se exagera esta cara plana y el agua puede penetrar y puede cumplir dos funciones. Una función como refrigerante y una función como lubricante. Y así la fresa puede girar libremente a pesar de estar muy íntimamente relacionada al anillo, pero eso lo permite el elemento refrigerante que, valga la redundancia, actúa como lubricante en este caso. Bien, entonces ya hemos visto que este sistema parece ser bastante inteligente y tiene un detalle, que si nosotros pensamos que los implantes cortos principalmente lo vamos a usar en los gestores posteriores, tenemos que entender que este sistema, al liberarnos una mano, ya sea nuestra o de un ayudante, de tener una cuchareta o un reductor, es más fácil, es más ameno y es más eficiente. Si no es nuestra mano, es la de un ayudante. Y lo interesante es que, como están viendo ustedes en la imagen, el líquido logra golpear este cilindro incompleto y así es conducido al ápice de la fresa. Por supuesto que hay que tener movimiento intermitente. ¿Para qué? Para que esto permita la lubricación y también que salgan
los huesos que están siendo cortados. Y en la imagen ustedes ven también cómo esta relación virtuosa del líquido refrigerante, que actúa también como lubricante, permite tener una cirugía más rápida aún de lo que nosotros ya habíamos visto, que es la cirugía asistida con estas cucharetas. Bien, ya hemos dicho todo: posterior, fresas más cortas, liberamos manos, mejor lubricación, etcétera, etcétera. Una imagen que compara entonces estos dos conceptos, el de cuchareta con el del reductor incorporado. Pero ¿qué tenemos que decir de esto? ¿Por qué es importante decirlo? Vamos a ver ahora una sección. Cuando nosotros usamos cuchareta o llave, lo que estamos usando o lo que estamos viendo son dos espacios, dos gaps, que son los que permiten girar y los que permiten entrar a las cucharetas. Si nosotros sumamos esos dos espacios, superamos largamente los 50 micrones, que es una dimensión despreciable, pero que comparativamente a la que no tenemos en la fresa que viene con un cilindro reductor, nos da más precisión. Eso es algo que no hay que pensarlo mucho e inmediatamente lo vamos a entender así. Lo interesante es que una de esas caras o ambas caras sean planas para que permita la lubricación y la refrigeración. Y el otro concepto, que es el del offset, tenemos que pensar, si nosotros tenemos algún grado de movimiento de este sistema, ese movimiento se proyecta hacia el ápice. Mientras más largo el implante, esta preparación en el hueso puede ser menos precisa. Y es algo que se puede pagar muy caro, porque a nosotros a veces la instalación del implante nos engaña en cuanto a torque de inserción por el hecho de la fricción en la guía del implantado. Bueno, acá estamos viendo ahora la sección donde vemos estos dos gaps en la cuchareta y donde vemos un solo gap en el sistema sin cuchareta. Muy interesante, muy importante tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque es una reducción de espacio y un aumento, entre comillas, en la precisión. Bueno, ¿qué ocurre entonces cuando nosotros tenemos un sistema sin llave versus un sistema con llave? Es lo que estamos viendo en la imagen. Mayor precisión, pero tenemos mayor aumento de fricción, se nos pueden trabar los elementos mecánicos y por supuesto podemos producir mayor temperatura. Entonces, esta imagen, que puede ser de prototipo, era de circunferencia completa. No es posible tener en un sistema sin llaves una circunferencia o un cilindro completo, porque oblitera la entrada del refrigerante y no se autolubrica. Ahora, si nosotros comparamos uno de un cilindro completo versus uno con caras planas en un ambiente seco, sin refrigerante o lubricante, por 10 segundos a 1300 RPM, en una imagen de video fotografía térmica, se midieron, lo que están viendo aquí, 4 cosas. El pulgar, para estandarizar las medidas, la cabeza del contraángulo, la fresa y el anillo. Y el resultado es definitivamente decidor. ¿Por qué? Porque los dos primeros parámetros son comparables, pero ya la fresa y por sobre todo el anillo generan una temperatura muy superior a la aceptada por el hueso. Y por transferencia de calor tenemos que entender que eso se transmitiría, por supuesto, al hueso. 10 segundos, solamente 10 segundos, 1360 grados. Si a esto le agregamos agua y lubricante, vamos a tener un mejor valor aún que el que ya tenemos, que es 43.8 en el de caras planas. Por lo tanto, es un sistema seguro. ¿Qué tenemos que tener? Por salvaguarda, no exceder en el tiempo y no exceder en las revoluciones, y por supuesto siempre tener un elemento refrigerante o lubricante. No es necesario que esté súper frío. Si ustedes lo tienen enfriado, tanto mejor. Vamos a ver un típico caso clínico donde nosotros recibimos de nuestro centro radiográfico dos cosas: el archivo DCM o DICOM y también algunas imágenes donde nos muestra algunas mediciones. Obviamente que es mucho mejor hacer
un análisis dinámico, que es el análisis que nosotros podemos hacer en el software, y no quedarnos solamente con los cortes que nos envía el radiólogo. No estoy diciendo que eso esté malo, sino que estoy diciendo que es mucho mejor hacer el proceso a través del computador o del ordenador. Ahora, en algunos casos como este, nosotros nos podemos ver muy tentados de hacer un aumento del stock óseo a través de una elevación del seno maxilar y un relleno y un aumento de nuestro tejido óseo. Sin embargo, como en este caso, hay algunas contraindicaciones que pueden resultar curiosas, como por ejemplo esta. Por motivos religiosos no se aceptaban injertos, ni siquiera autoinjertos. Y ahí uno no tiene mucho que hacer, no hay mucho donde moverse, y entonces procedimos a través de un implante guiado en un stock de altura que era por debajo de los 9 milímetros. ¿Qué nos entrega el software? Nos entrega una serie de papeles en PDF donde nos indica el protocolo de fresado y, como les decía antes, algunas características tanto del hueso como las características de esta, en volumen y en calidad. Esas son las imágenes que ya analizamos en colores. Y por último nos entrega un archivo STL imprimible o fresable, cualquiera sea el método que ustedes quieran usar y que sea posible usar de acuerdo al instrumento que tengan. ¿Para qué? Para manufacturar esta guía. Y esta guía tiene, por supuesto, como les decía antes, algunas características. Esta en particular tiene dos apoyos en la misma arcada, en un segmento amplio de dientes, unido por algo así como podríamos llamar un conector mayor, el cual le da estabilidad. Y esta es una guía súper estable. ¿Por qué? Porque tiene las características de que está en apoyo dentario. Y por supuesto, los dientes de este paciente en particular son dientes estables. Nosotros no podemos pretender tener estabilidad en dientes con una enfermedad periodontal al grado de que tiene exceso de movilidad. Este archivo, una vez impreso, nosotros tenemos que seleccionar el anillo de acuerdo a la indicación del fabricante y la indicación del software, y este anillo vamos a ponerlo en esta guía que ha hecho ya todo el proceso de manufactura, polimerización o fresado, cualquiera de haya sido. En el caso de la polimerización también hay un proceso de lavado y de post-polimerización. Ahí hay que tener ojo y atención con lo que dice el fabricante de la impresora, y así poder nosotros tener un elemento 100% confiable a la hora de instalar nuestro implante. Una vez que ese proceso ha terminado, nosotros vamos a la boca, entonces lo probamos, lo ponemos ahí, vemos que sea estable, que asiente, que haya contacto íntimo entre las piezas dentarias. Podemos diseñar algunas ventanas para poder mirar que así sea, y procedemos entonces a la cirugía. El primer paso, tissue punch, retiramos el elemento de tejido blando que hayamos seleccionado y que se haya fresado. Luego entonces procedemos al fresado propiamente tal y a la instalación del implante. ¿Por qué es interesante e importante mirar que esto asiente a tope, que tenga contacto con las piezas dentarias y que los elementos sean a tope? Porque hemos planificado sobre un software y el software da por sentado que ustedes van a respetar esa parte del protocolo, es que todo tiene que ser a tope porque todo está medido de acuerdo a este offset que habíamos hablado anteriormente. Entonces, una vez obtenido el resultado, que es lo que estamos viendo ahí, no hay colgajo, en este caso, ponemos un tapón o tapa de cicatrización y hacemos nuestra radiografía. ¿Y qué vamos a observar? Que el implante tiene la misma posición que nosotros programamos, o que tiene una desviación, una alteración muy por debajo del medio milímetro. O sea, es absolutamente preciso. Y si hay alguna desviación, es absolutamente despreciable. Luego de eso, vamos a decidir si nosotros hacemos la restauración por el camino digital o la restauración por el camino analógico. En este caso, lo que hemos decidido es irnos por el camino digital. Para eso vamos a seleccionar lo que se llama un scan body, o que bien es un pilar de impresión digital y que se corresponde a la conexión y a la familia implantaria. Y para eso vamos a usar entonces, por supuesto, un escáner intraoral. Este proceso ustedes lo conocen, no vamos a hablar de las características de los scan body ni tampoco de los
escáneres intraorales, sí vamos a decir algunas cosas que también provienen de ITI y de esta reunión de consenso que fue en Holanda, en Ámsterdam creo, y que se llama la sexta reunión de consenso y que habla en este caso de los IOS o intraoral scanner. Es muy interesante que ellos proponen que ustedes no se alejen de las proposiciones del fabricante, vale decir que usen los scan body del fabricante, porque obviamente todo el proceso ingenieril responde a eso y a las bibliotecas que el fabricante le entrega a su partner o al subcontratado, que es el que tiene el software de diseño. Y lo otro interesante es que hoy en día no se ha demostrado que las impresiones por escáner intraoral sean eficientes para tramos largos, para muchos implantes de una arcada completa o para implantes unitarios que están en una misma arcada muy distante. Por lo tanto, son altamente recomendados para unitarios o tramos cortos que están dentro de una misma arcada, pero no para una gran impresión. Entonces procedemos con nuestro scan body, lo escaneamos y una vez que ya lo hemos escaneado, si tenemos que hacer alguna otra maniobra la hacemos, llega nuestra corona, la atornillamos, que es algo muy interesante, nos estamos evitando el proceso de cementado, eliminamos un riesgo para una periimplantitis y si está en nuestro protocolo, hacemos un examen radiográfico de salida para comprobar que todo esté dentro de los cánones y los protocolos que nosotros queremos darle a esta restauración. Bueno amigos, con esto ha sido una manera bastante rápida de explicar qué es esta nueva propuesta de cirugía guiada con implantes cortos. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier cosa que ustedes necesiten, estoy a su servicio. Muchas gracias y nos vemos en una próxima.